A continuación, tiene la palabra el académico Andrés Sarmiento. 15 minutos. Buenas tardes, honorables magistrados de la Corte Constitucional, señora Secretaria General, demás intervinientes y asistentes a esta audiencia pública. Quiero en primer lugar, a nombre de la Universidad Sergio Arboleda, del Instituto de Derechos Humanos y el Departamento de Derecho Público, agradecer a la Corte Constitucional esta invitación para responder a estas 3 preguntas en el marco de esta audiencia pública. Sin más preámbulos, entonces, iniciaré respondiendo la primera de estas preguntas. Y tal como ya varios de los intervinientes han referido, la respuesta en términos generales es no. No existe ningún límite derivado del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario al alcance de la participación política de personas desmovilizadas de grupos armados al margen de la ley. Por el contrario, existe un amplio margen de apreciación para que los estados puedan determinar cuáles son los límites a ese alcance de participación. La única restricción en este punto es, como lo ha mencionado el Comité de Derechos Humanos y así también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que estas limitaciones sean razonables, sean simplemente razonables y objetivas. Esta es la única limitación. Y en ese sentido, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, en uno de los asuntos que ha estudiado, ha dicho que ciertamente quien ha cometido un delito puede negársele la opción de participar en política, pero este límite simplemente es temporal. Y a esto me refiero porque el Comité de Derechos Humanos y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Rolandas Paskas contra Lituania, determinó que una persona no puede negársele de por vida la participación en política. Por el contrario, esa es una cuestión para los electores, quienes deben decidir en las elecciones si dan su confianza o no a esta persona. Entonces, en términos generales, la respuesta es no. Ahora, pasando a la segunda pregunta, debo decir en un primer momento que esta encuentra relación con la que previamente he respondido, por cuanto, si bien no existe un límite respecto del derecho a la participación en política, las implicaciones que la participación en política de los desmovilizados pueda tener en los derechos de las víctimas puede constituirse en un límite. Y en esto me refiero básicamente a los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En ese sentido, para que no exista alguna implicación o menoscabo en los derechos de las víctimas, simplemente sugiero que se continúe con los límites ya establecidos por la Corte en la sentencia previa respecto del artículo 66 que ha decidido el año pasado, y en ese sentido se investiguen todos los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y de genocidio. Y más aún, después de seguir con la selección, simplemente se juzgue y sancione a los máximos responsables. En este sentido, se podrían ver salvaguardados los derechos de las víctimas y no existiría alguna implicación a los derechos de ellas. Ahora bien, y refiriéndome a la tercera pregunta, para poder responder a esta pregunta, ciertamente es necesario, en primer lugar, preguntarnos si existe un eje fundamental que se encuentre sustituido por el artículo transitorio 67. Mi respuesta, esta es mi posición, es que sí existe un eje fundamental. Y este eje fundamental es el marco jurídico, democrático y participativo en torno al cual se edifica el modelo de Estado colombiano, el cual se basa, entre otros, en la dignidad humana. Y como bien esta Corte refirió en la sentencia C-370 del 2006, la Carta Política precisamente posibilita que se otorguen amnistías e indultos siempre y cuando se respeten ciertas condiciones, requisitos y límites. Esas condiciones, requisitos y límites, a mi criterio, son la definición del delito político,
precisar cuáles son los delitos que pueden ser conexos al político y la existencia del eje fundamental que ya he referido. Bien, ha establecido esta Corte en su jurisprudencia que el delito político es aquel que lleva envuelto una motivación altruista y que atenta directamente contra el bien jurídico tutelado consistente en el régimen constitucional y legal. Y respecto de los delitos que pueden ser conexos al político, la Corte ha referido que fundamentalmente se deben guardar los criterios de razonabilidad e igualdad al momento de determinar qué delitos pueden ser conexos al político. Más aún, quiero referirme al salvamento de voto de los magistrados Escobar Gil, Monroy Cabra y Tafur Galvis en la sentencia C-695 del 2002, pues ellos, en sus palabras, dijeron, abro comillas, que un delito no podrían considerarse los delitos atroces como conexos al político porque alteran la columna vertebral de un Estado democrático, como es la dignidad de la persona humana, quien es principio y fin de toda la sociedad. Cierro comillas. Es en ese sentido que mi posición respecto de la tercera pregunta es que los crímenes de guerra no pueden ser considerados como delitos conexos al político, pues llevan envuelto el tema de ser delitos atroces y que atentan directamente contra la dignidad humana. Ahora bien, y refiriéndome a los otros delitos que se han mencionado en la pregunta, quiero hacer referencia al delito de terrorismo. Básicamente, mi posición es la misma. Por estar envuelto y considerarse un delito atroz que atenta directamente contra la dignidad humana, este no puede considerarse como un delito conexo al político. Pero por el contrario, y refiriéndome al narcotráfico y otros delitos transnacionales, estos sí pueden ser considerados como delitos conexos al político. Esto por cuanto no siguen el mismo criterio que ya he expresado, y es que no atentan directamente contra la dignidad humana. Sin embargo, quiero hacer una salvedad en este punto, y es la siguiente. ¿A qué nos referimos con delitos transnacionales? ¿Nos referimos simplemente al narcotráfico o nos referimos a otro tipo de delitos? Porque como bien ya se refirió, por ejemplo, la trata de personas en ese sentido, que es un delito transnacional, sí no debe considerarse como un delito conexo al político, por cuanto atenta directamente contra la dignidad humana. Ya para finalizar mi corta intervención, quiero hacer también referencia a un tema que a lo mejor no se ha mencionado, pero que me parece de vital importancia, y es el aparte del artículo transitorio 67 referido a los delitos cometidos de manera sistemática, esto respecto de lesa humanidad y genocidio, y determinar si este elemento puede sustituir o no la Constitución. A mi criterio, el elemento de sistematicidad no sustituye la Constitución, simplemente la limita. En ese sentido, sí se puede otorgar esa libertad de configuración al legislador para que determine que simplemente los delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática puedan no ser considerados como delitos políticos o conexos a este. Esto por cuanto tiene que no solo tenerse en cuenta tiene que tenerse en cuenta los dos ejes fundamentales. El primero de estos, el que ya he referido, es decir, la dignidad humana como el eje central de la Constitución política. Pero aparte de este, la paz. Y al momento de ponderar estos dos ejes fundamentales, es que es permitido que se pueda aceptar esta expresión de cometidos de manera sistemática. Para concluir entonces, con mi tercera pregunta, es mi posición que esta Corte debe declarar exequible de manera condicionada el artículo transitorio 67, excluyendo entonces los crímenes de guerra por cuanto no pueden ser considerados como delitos conexos al político y permitiendo que el narcotráfico u otros delitos transnacionales, siempre y cuando estos no atenten directamente contra la dignidad humana, puedan considerarse entonces conexos al político. Muchísimas gracias.